Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos, como cada domingo, para recordar la experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Para recordar que el Señor está continuamente en nosotros, que el Señor continuamente viene a salvarnos. Por ello, para comenzar nuestra celebración, reconozcamos delante del Señor que a veces no hemos valorado esta acción de salvación, que a veces nos hemos encerrado en nosotros mismos, no hemos dejado que entre su palabra, entre esa transformación, esa fuerza que Él tiene para nosotros. Y por lo tanto hemos hecho oídos sordos a esta experiencia de amor que nos comunica por su palabra. Por eso pidámosle perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios.
Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede ahí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tiene hijos, y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó, y ella al llegar se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Todos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegre a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Feliz porque tú eres su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibe recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy la liturgia nos presenta la reflexión, un tema que es importante, que es la acogida de la palabra. Saber acoger la palabra, saber recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Por un lado, el texto del Evangelio, ¿verdad?, concluye hoy el llamado discurso misionero que Jesús está enseñándole a los apóstoles justamente para cómo llevar a cabo la misión, ¿no? Y habla precisamente de cómo, ¿verdad?, el misionero va recibiendo lo necesario. Porque ¿quién es el misionero? El que anuncia la palabra, ¿no? El que va trayendo la palabra, el que va permitiendo que la palabra entre en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, ¿no? Y dice, y el que recibe la palabra, ese tendrá su recompensa. Al que recibe a un profeta por ser profeta, recibe recompensa de profeta. Al que recibe un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Es decir, Jesús hace ver que la gente que los vaya a recibir, ¿no?, por ser profetas o por ser justos, dice aquí, ¿no?, el texto del Evangelio, recibirá su recompensa. Y la recompensa no vamos a pensar que le va a dar un premio a Dios. No. La primera recompensa es haberlo recibido. Porque recibir un profeta, ¿qué significa? Recibir precisamente una palabra, ¿no? Un profeta es un portador de una palabra. Y los apóstoles eran profetas en cierto sentido, ¿verdad? ¿Por qué Jesús habla aquí de profeta y no de apóstol? Porque en la época en la que se escribió el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, aparte de los apóstoles, ¿verdad?, existían una serie de ministerios que hoy día ya no existen, ¿no? Y estaba el ministerio del profeta, ¿no?, que eran predicadores que iban de un lado a otro, ¿no? Por lo tanto, aquí el Evangelio cambia la palabra apóstol por profeta. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había muchos profetas, en el sentido de que iban anunciando la palabra por todos lados, ¿no? El que sea justo por ser justo. Existía el ministerio del justo, ¿no? ¿Y quién era el justo? El justo, ¿verdad? El ministerio del justo era el que iba haciendo el bien, el que iba haciendo obras de caridad, ¿no? Al que reciba, al que se hace que obras de caridad, recibe su recompensa. Es decir, la recompensa no solamente es que Dios le va a dar algo en el futuro, decíamos, sino lo que está recibiendo, ¿no? Esa palabra, esa acción, eso es lo que está recibiendo, ¿no? Por lo tanto, Jesús hace ver que entonces recibir la palabra, recibir al mensajero, y por lo tanto al recibir al mensajero se recibe la palabra que trae ese mensajero, recibe una recompensa. Y esa recompensa es, en primer lugar, que esa palabra, que esa acción entra en lo profundo del hombre, entra en lo hondo de su ser. Y de esto mismo nos habla precisamente la primera lectura. La primera lectura, que es tomada del segundo libro de Reyes, ¿verdad?, nos presenta el día de hoy al profeta Eliseo. Al profeta Eliseo, que dice que va a la ciudad de Sunem. Sunem, bueno, es una parte que pertenece ahí, ¿verdad?, al reino de Israel, ¿no? En la época del profeta Eliseo estaba separado, ¿verdad?, el pueblo de Israel en dos partes, ¿no? Y entonces está en el reino del norte. Y Sunem era vista, ¿verdad?, era considerada una ciudad espuria, ¿no? Porque en Sunem se habían combinado ya las razas y ya los veían con cierto desprecio, ¿no? Por lo tanto, los israelitas veían esta ciudad pues como una ciudad despreciable, porque habían combinado las razas y por lo tanto para ellos pues, ya no tenían ninguna oportunidad, ¿no? Ya no tenía nada, ¿no? Porque para ser pueblo elegido, bueno, pues había que conservar la integridad de la raza, decían ellos, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, veían al pueblo de Sunem con cierto desprecio, ¿no? Porque ya se habían combinado algunas personas del poblado, entonces decían, no, pues ahí
¿Cómo va a estar la promesa de Dios? Si ya hay ahí paganos, ya hay ahí otro tipo de sangre, ya hay ahí otro tipo de ideología. No, aquí ya no. Entonces el pueblo de Sunem era visto precisamente con cierto desprecio, ¿no? Era visto con cierta reticencia, ¿no? Aunque pertenecía al reino del norte, ya no lo veían, ¿verdad?, como parte del pueblo elegido mucho, ¿verdad? Lo veían como despreciado, ¿no? Como un pueblo apestado, que no valía la pena. Y el profeta Eliseo va pasando por ahí, ¿no? Dice que el profeta Eliseo va pasando por ahí, y una señora, ¿verdad?, una mujer distinguida, ¿verdad?, una mujer con dinero, ¿verdad?, con poder, ¿verdad?, dice que lo invita a comer, ¿no? Y como recompensa al final vemos, ¿verdad?, que dice el profeta, ¿qué podemos hacer por esta mujer, no? ¿Qué podemos hacer por esta mujer que siempre que pasamos nos da de comer, no? Y entonces dice, ¿verdad?, es que no tienen hijos, y entonces por eso le hace la promesa, ¿no? Dice, mandó llamar a la mujer, el criado la llamó, al llegar se detuvo en la puerta, claro, ¿verdad?, porque no puede entrar al cuarto del profeta, ¿no? Una mujer no puede entrar al cuarto de un hombre, ¿no? Y entonces se queda ahí en la puerta, pero desde la puerta le dice el profeta, el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Le hace la promesa de un hijo. No tiene hijos, bueno, como me has recibido, vas a recibir, ¿verdad?, un hijo. Y podríamos quedarnos con este bonito relato como un milagro, ¿no? Ay, qué bonito, ¿verdad? El profeta es muy agradecido, la mujer es muy hospitalaria y como consecuencia de su hospitalidad recibirá un hijo, ¿verdad?, en el futuro. Y bueno, eso se puede quedar así. Pero si lo pensamos bien, lo que decíamos ahorita, ¿qué significa recibir un profeta? ¿Qué significaba recibir al profeta Eliseo? No solamente significaba recibirlo y darle de comer, ¿verdad?, ser un alma caritativa, ¿verdad?, hospitalaria, que era muy común en aquel tiempo, sino recibir al profeta también significa algo muy importante, significa recibir su palabra. Y decíamos que el poblado de Sunem era un poblado precisamente marginado, ¿verdad? Era un poblado despreciado por los demás, ¿no? Y curiosamente, aunque era despreciado por los demás, ellos cada vez que venía el profeta, fíjense cómo no despreciaba esta ciudad. Él iba pasando por la ciudad. En sus recorridos, en sus predicaciones, el profeta iba pasando por la ciudad. El profeta nunca despreció esta ciudad, siempre iba pasando, ¿no? Lo despreciaban los demás, ¿verdad? Porque ya se habían hecho sus ideas, ya habían hecho sus ideologías, ¿verdad? Sus tabúes, ya tenían todo. Y ellos ya habían despreciado todo, ¿no? Pero fíjese cómo el profeta nunca lo desprecia, porque él sí pasaba por ahí, ¿no? Y curiosamente, aunque el profeta pasara, esta mujer lo recibía y él aceptaba la comida, ¿no? Porque si el profeta hubiera dicho, esta ciudad está, ya no vale la pena, ¿verdad?, es una ciudad despreciada, el profeta, no pasaría. Y si pasaba, no aceptaría la comida de alguien que le da ahí, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar la comida de alguien despreciable, no? No, pero el profeta la acepta porque el desprecio era a los ojos del mundo, ¿no? A los ojos de las personas que son, ¿verdad?, prejuiciosas. Pero el profeta no desprecia en ningún momento la comida, ¿verdad?, de esta mujer, porque en el fondo el profeta no tiene esos ojos, ¿no?, de desprecio, porque él ve con los ojos de Dios. Él es el portador de la palabra de Dios, por lo tanto él no desprecia a nadie. Y por eso podemos ver cómo el profeta entonces pasa y come ahí siempre, ¿no? Y por lo tanto vemos que al final esta mujer le construye la casa, por lo tanto un cuarto, más bien dicho, ¿no? Y entonces, en el fondo, ¿qué significa? Que el pueblo de Sunem, representado por esta mujer, es un pueblo que se sabe despreciado, se sabe, ¿verdad?, marginado, se sabe que ya no es tomado en cuenta, ¿verdad?, que ha sido echado a un lado, pero que a pesar de eso sigue confiando en la palabra, sigue recibiendo al profeta, sigue recibiendo la palabra, porque evidentemente cuando el profeta iba a la ciudad de Sunem, no nada más iba a comer, ¿verdad? Cuando iba a la ciudad de Sunem seguramente predicaba la palabra, ¿no? Y esta mujer le invitaba a comer. En el fondo significa que aunque el pueblo de Sunem era marginado, aunque el pueblo de Sunem no era bien querido, no era bien visto con ciertos ojos, a pesar de eso, fíjense qué curioso, aún así recibían la palabra. Ellos tenían una esperanza, ¿no?, recibiendo la palabra. Por lo tanto, en el fondo, ¿cuál es la primera enseñanza que nos da este texto? Que aunque para los ojos de muchos la gente es marginada, esta comunidad es capaz de recibir la palabra, de recibir su mensaje, de aceptarla, de acogerla en su vida, ¿no? Por eso le construyen un cuarto, porque en el fondo queremos que esta palabra esté con nosotros. Aunque a los ojos de los demás, ¿verdad?, haya palabras de desprecios, aunque a los ojos de los demás haya palabras de repudio, hay una palabra que es la palabra de Dios que trae el profeta, que no hay desprecio, que no hay repudio, y acogen la palabra. Y entonces, en ese acoger la palabra, ¿verdad?, descubrimos que entonces dice que esta mujer no tenía hijos. Y recordemos que en la Biblia, cuando se dice que alguien no tiene hijos, no solamente significa que no tiene hijos, significa que no tiene futuro, ¿no? Porque la idea de futuro es algo muy importante, ¿no? Los hijos son el futuro de alguien, ¿no? Yo me puedo morir, pero mi nombre va a seguir adelante por mi hijo, ¿no? Mi hijo es mi futuro. Yo puedo morir, mi esposa morirá, todos morimos, pero como hay hijos, mi nombre va a seguir presente, ¿no? Mi familia va a seguir.
una manera de prolongar la inmortalidad es con los hijos. En aquel tiempo, en la época del profeta Eliseo, no se hablaba de la resurrección, no tenían esa idea de la resurrección todavía. Entonces, ¿cómo es que una familia podía vivir? ¿Cómo es que el nombre de alguien vivía? Por los hijos. Por lo tanto, los hijos son el símbolo del futuro. Cuando alguien no tiene hijos, significa que ya no tiene futuro, que están condenados a desaparecer. Cuando yo me muera, mi familia desapareció, mi nombre desapareció, porque ya no hay nadie que lo siga, ¿no? Los hijos son los que siguen mi nombre, mis hijos son los que me dan un futuro. Por lo tanto, quiere decir que esta mujer, al no tener futuro, al no tener hijos más bien, no tenía un futuro. Y por lo tanto, en el fondo es el pueblo de Sunem, ¿no? Que se siente despreciado, que se siente marginado. Es un pueblo que no tiene futuro, ¿no? Porque efectivamente pensaban que como se habían combinado las razas, este pueblo ya no se iba a salvar. Este pueblo ya no iba a estar con Dios. No tenía futuro. No tenía una oportunidad de futuro. No tenía una oportunidad para trascender. Y por lo tanto, como no tenía una oportunidad para trascender, estaban condenados. Por eso dice que no tenían hijos. En el fondo, lo que está diciendo la Escritura, ¿qué es esto? Este pueblo que se siente marginado ha perdido su futuro, ha perdido su oportunidad de tener un futuro, ha perdido su oportunidad, ¿verdad?, de trascender. Y por lo tanto no tiene hijos, está condenado a desaparecer. Y por eso el profeta Eliseo al final le dice, el otro año vas a tener un hijo. Tienes un futuro. ¿Por qué va a tener un hijo? ¿Por qué va a tener un futuro? Va a tener un futuro precisamente porque se ha abierto a la palabra. Porque lo que da futuro no es lo que piensen los demás. Lo que da futuro no es los juicios que hacen los otros. Lo que da futuro es precisamente el abrirse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da futuro. Y esa es la verdadera fe, ¿no? La fe no consiste solamente en tener ideas muy, muy bonitas, ¿no? En saberse un catecismo, ¿no? En saberse unas oraciones. Eso no es la fe. La fe es la escucha de la palabra. La fe es recibir la palabra y dejar que esa palabra entre en nuestra vida, ¿no? Que aquí simbólicamente está representado como le hicieron un cuarto, se lo arreglaron, ¿verdad? Y ahí se quedaba el profeta. En el fondo dejaron que esa palabra llegara, dejaron que esa palabra fuera parte de su vida, ¿no? Dejaron que esa palabra conviviera con ellos, dejaron que esa palabra los transformara. Y cuando el hombre se abre a la palabra, ese hombre verdaderamente tiene fe. Y cuando esa palabra realmente va conviviendo con nosotros, ¿verdad?, representada aquí por el profeta, entonces tienes un futuro, porque el futuro no te lo dan los demás. Los futuros no te lo da la opinión del mundo. El futuro te lo da Dios. La oportunidad de trascender, la oportunidad de tener un futuro, de ir más allá. Es Dios el que te da el futuro. Es Dios el que te prolonga un futuro. Es Dios el que le da sentido a tu vida. No es lo que los otros opinan, ¿no? Muchas veces estamos muy al pendiente de lo que los demás piensan, ¿no? De lo que los demás opinan de nosotros, de lo que los demás dicen. Y pensamos que nuestra vida está marcada solamente por lo que otros dicen, ¿no? Y curiosamente nuestra vida no está marcada por lo que los otros dicen. Nuestra vida debería estar marcada por lo que Dios dice, por lo que estamos haciendo bien, por la manera como nos dejamos transformar. Porque ¿de qué nos sirve que los demás piensen bien de nosotros si por dentro de nosotros no estamos bien, ¿no? Hay personas que somos muy buenos, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, de las redes sociales, ¿verdad? Tengo tantos seguidores, ¿verdad? Tengo tantas cosas. Sí, pero pues esas son cosas externas, ¿no? En el fondo no sabemos qué hay dentro de nosotros. Hay gente que dice, son muy felices, y por dentro son infelices, ¿no? Mira, parece que es muy bueno, pero por dentro soy malo, ¿no? Solamente es la apariencia de lo que doy, porque solamente es lo que demostramos. Y lo importante no es lo que piensen los demás. La salvación no se da por lo que piensen los demás. Todos pensaban que era muy bueno. Sí, pero a lo mejor no era bueno, a lo mejor era malo, ¿no? Todos pensaban que era un héroe, y a lo mejor es un villano, ¿no? Por dentro. Porque aparentemente hace cosas grandiosas, pero en realidad lo hace por otro fin, ¿no? O a lo mejor a escondidas hace otras cosas que no vemos, ¿no? Lo importante no es lo que piensen los demás. Lo importante no es la palabra de los otros. Lo importante es la palabra de Dios. Lo importante es que dejemos que esa palabra entre en nuestra vida. Lo importante es que dejemos que esa palabra transforme nuestro corazón. Lo importante es que dejemos que esa palabra renueve lo más íntimo de nuestro ser. Eso es lo importante. El año que viene tendrás un hijo, es decir, estás llamado a tener un futuro. Porque el futuro no te lo construyen los demás. Porque el futuro no te lo construye la opinión de los demás. Porque la opinión no te lo construyen los seguidores que tengas. El futuro lo construyes tú cuando dejas que la palabra te dirija. La salvación te la da Dios, no los demás. Los demás pueden criticar a la ciudad de Sunem. ¿Y qué? Que la critiquen. El que va a salvarlo no son ellos, el que salva es Dios. Y salva por medio de su palabra, ¿no? Representada aquí por el profeta. Por lo tanto, mis hermanos, quiere decir que entonces el día de hoy, este texto nos invita precisamente a descubrir hasta qué punto nosotros estamos muy al pendiente de palabras, de otras palabras, ¿no? De lo que piensan, de lo que dicen. Tengo buena impresión, ¿verdad? Todo el mundo me quiere, todo el mundo piensa bien de mí, ¿no? No me critican mucho, ¿no? Pero ¿de qué sirve eso si por dentro sabemos que no estamos bien? Si por dentro a lo mejor vivimos tristes, si por dentro vivimos defraudados, si por dentro somos pesimistas, si por dentro, ¿verdad?, buscamos el mal, tenemos malos pensamientos, ¿no?
no estamos en paz. ¿De qué sirve que demos una buena impresión a los ojos de los demás? ¿De qué sirve que solamente los demás hablen bien de nosotros si no dejamos que la palabra buena de Dios entre en nuestra vida? Si no dejamos que la palabra de Dios nos transforme en lo más profundo de nuestro ser. Si no dejamos que la palabra de Dios toque lo más hondo de nuestra historia y nos vaya renovando continuamente nuestra historia, nos vaya renovando en lo más profundo de nuestro ser. ¿De qué sirve? Esta mujer, ¿verdad?, representando a este pueblo, efectivamente parecía que no tenía futuro por las críticas de los demás. Y curiosamente, el profeta le dice: no, tú tienes un futuro porque tú permites que la palabra entre en tu vida, porque tú permites que esa palabra conviva contigo, porque dejas que esa palabra te transforme. Todos los domingos venimos a la misa, ¿a qué? A escuchar la palabra. Y a lo mejor podría ser que escuchamos la palabra y se nos olvida. O podríamos ser como esta mujer que hace que su cuarto, ¿verdad?, le pone un cuarto, ¿verdad?, hace que la palabra entre, hace que la palabra la transforme y la renueve, ¿no? Ojalá que nosotros seamos como esta mujer tsunamita, que efectivamente le construyamos un cuarto a la palabra de Dios. Que cada domingo que vengamos a misa le construyamos ese cuarto para que esa palabra entre y que le demos sentido a la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que me contagia la palabra? ¿Qué es lo que me va diciendo la palabra? ¿Cómo me va transformando la palabra? ¿Cómo me va iluminando la palabra? Eso es lo importante. Que así como esta mujer abrió un espacio en su vida para que entrara la palabra y hubo un futuro en su vida, tengamos un futuro. Y un futuro no porque tengamos hijos o cosas, no. Tengamos un futuro porque dejemos que esa palabra nos vaya animando, nos vaya transformando y nos vaya impulsando para ser cada día mejores a lo largo de nuestro caminar en nuestra vida de fe. Que así sea. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda. Y digamos a cada petición: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los ministros de la Iglesia que han consagrado su vida al Señor, oremos. Padre, escúchanos. Por toda la familia humana, en especial las naciones que sufren por el hambre o la violencia, oremos. Padre, escúchanos. Por quienes gobiernan las naciones y tienen el poder económico, oremos. Padre, escúchanos. Por un tiempo propicio y una naturaleza limpia y saludable, oremos. Padre, escúchanos. Por los que son víctimas de la debilidad humana, del espíritu de odio o de envidia o de los otros vicios del mundo, oremos. Padre, escúchanos. Encomendémonos mutuamente al Señor, pongamos toda nuestra existencia en sus manos y oremos con confianza al Autor y Guardián de todo lo que tenemos y poseemos. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, las oraciones de tu pueblo e infunde en nosotros la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo, para que unidos a Cristo estemos dispuestos a manifestar al mundo nuestra esperanza en el reino que nos tienes preparado. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de la estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de la tiniebla a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti, con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios.